bienvenidos un nuevo día más al Club de la Fiebre. En el vídeo de hoy, lo primero, como siempre, antes de la introducción, daros muchísimas las gracias a todos los nuevos suscriptores, a todas las nuevas visualizaciones y precisamente dado a ese número tan importante de visualizaciones que he tenido en alguno de los vídeos que os voy a decir ahora, va a tratar a propósito de esto el vídeo de hoy. ¿Y esto por qué es? Pues porque os han encantado la fiebre con manchitas, es decir, el vídeo del exantema súbito, el vídeo de la fiebre de los 3 días ha sido un éxito brutal, estoy encantado con el resultado de este vídeo, tenemos más de 1400, cerca de 1500 visualizaciones. Y la verdad es que es un vídeo que todos los días tiene determinado número de visualizaciones, con lo cual está teniendo un éxito a nivel nacional e internacional, todo hay que decirlo, con el cual estoy muy contento. Y dado que os han encantado los vídeos de fiebres y manchitas, pues hoy vamos a hablar de la segunda enfermedad. Acordaos de la sexta enfermedad, que se llamaba el exantema súbito, y hoy vamos a hablar de la segunda enfermedad o de la escarlatina. La escarlatina es una enfermedad que parecía que teníamos todos un poco olvidada hace unos años, hace incluso unas décadas, y que parece que últimamente está teniendo como más incidencia en la población pediátrica en general, en niños sobre todo que afecta entre los 2 y los 10 años, y que parecía que estaba bastante olvidada en la última parte del siglo XX y que en el siglo XXI pues parece que está teniendo como mucha más incidencia de lo que previamente teníamos. También además tiene un componente de preocupación en algunos padres por el hecho de que en algunas películas pues tenía bastante mala prensa, es decir, en películas como en Lo que el viento se llevó o en la clásica Mujercitas, pues fallecían los niños después de haber sufrido un cuadro de escarlatina, lo cual pues da una carga de miedo bastante importante. Sin embargo, ya os digo desde el principio que en general actualmente la escarlatina es una enfermedad benigna, que con el tratamiento adecuado tiene muy buena evolución y que el riesgo de complicaciones en general es muy bajo, así que tranquilos todos, olvidémonos de Mujercitas, olvidémonos de Lo que el viento se llevó, etcétera. También he de deciros que en distintas versiones del libro de Mujercitas ha cambiado la cosa, porque en algunas versiones de este libro fallecía la pequeña Beth, la buena de Beth, fallecía después de haber tenido contacto con un niño que falleció a su vez de escarlatina y fallece, y en otras versiones del libro y en adaptaciones cinematográficas o de dibujos animados que ha habido por ahí, yo he visto una recientemente en Antena 3 a propósito de la preparación de este vídeo, donde la pequeña Beth supera la enfermedad y se cura perfectamente, como hoy en día pasa con la mayoría de los niños, la inmensa mayoría de los niños con escarlatina. Así que todos tranquilos y hoy vamos a hablar de escarlatina. ¿Qué es la escarlatina? La escarlatina es una enfermedad infecciosa y contagiosa que normalmente tiene origen en la garganta. Se puede uno contagiar de escarlatina teniendo la infección en otro lugar, por ejemplo en lo que comentamos en el vídeo del impétigo acerca de las lesiones producidas por estafilococos, pero también por estreptococos, que es la causa de la escarlatina. Así que también esa puede ser la causa, pero la causa más común proviene de una infección que originariamente está situada en la faringe. Es decir, el cuadro clínico normalmente se desencadena por una faringitis que puede parecer una faringitis común. La mayoría de las faringitis en los niños las causan los virus, también entre la edad común de la escarlatina, entre los 2 y los 8 años. Pero es verdad que hay que tener en cuenta que en estas edades la escarlatina es relativamente más frecuente y aunque siga siendo los virus la principal causa, hay que tenerla muy en cuenta. ¿Cuál es la época habitual de aparición de la escarlatina? La escarlatina puede aparecer durante todo el año, pero en general y en nuestro medio lo más común es que aparezca a finales del invierno y a principios de la primavera. O sea, ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo, pues estamos en época de aparición de brotes de escarlatina. Característicamente, como he dicho, afecta a niños entre los 2 y los 8 o 10 años. Es raro que aparezca en niños más mayores de esa edad el cuadro clínico típico de escarlatina, y menores de 2 años es excepcional, menores de 18 meses es muy raro que tengan una escarlatina. Si tienen una faringitis y unas lesiones en la piel, lo más probable es pensar que esas lesiones en la piel son producidas por un cuadro vírico y no por la escarlatina, incluso ya digo, aun teniendo cuadro de inflamación en la garganta y lesiones en la piel asociadas. ¿Cuál es la vía de contagio más habitual de la escarlatina? Ya he dicho, aunque pueda contagiarse y está descritos casos a través de las lesiones en la piel cuando estamos hablando del impétigo infeccioso que hablamos en vídeos anteriores, la causa más común es la infección a través de vías respiratorias, es decir, a través de las gotitas que producimos al hablar, al toser, al estornudar. Esas pequeñas gotitas llevan esas bacterias que tenemos en la garganta cuando estamos enfermos de esa faringitis en particular por estreptococo, y eso es lo que puede producir la infección faríngea y después la escarlatina. El cuadro típico habitual, el cuadro más característico de evolución de la escarlatina, normalmente tiene un periodo de incubación relativamente corto, que suele ser entre 2 y 5 a 6 días. Después del contacto con una persona o otro niño infectado, pues se desarrollan los síntomas pasados esos 2 a 5 días. ¿Cuáles son esos síntomas? Normalmente, antes de aparecer todas estas lesiones en la piel que vamos a hablar y que son típicas de la escarlatina, lo que aparece es una infección en la garganta, una infección faríngea que suele cursar con fiebre, dolor de garganta, inflamación de las amígdalas, de las anginas de toda la vida, con un exudado
exudado blanquecino amigdalar. Eso quiere decir las placas o exudados que suelen aparecer en las amígdalas, características de esta infección, porque normalmente su foco, como digo, suele estar ubicado ahí, en la parte de atrás de la garganta, donde están las amígdalas. En el paladar, ¿qué pueden aparecer? Pueden aparecer también, acompañando a esta faringitis, unas lesiones puntiformes de color rojo, rojo intenso, que nosotros llamamos enantema petequial. Os pongo también unas imágenes para que veáis de lo que estamos hablando. Junto con la aparición del dolor de garganta, de la inflamación de las amígdalas, del exudado, suele aparecer decaimiento, malestar general, muchas veces se acompaña de dolor de cabeza, de náuseas y a veces de vómitos. Suele dejar a los niños bastante afectados porque suele cursar además, no lo había dicho todavía, con un cuadro febril bastante importante. En general, las faringitis suelen dar bastante fiebre, pues la faringitis por estreptococo y la faringitis que va a causar la escarlatina no es distinta, suele causar fiebre alta que puede incluso llegar a 39, 39,5 o incluso 40 y dejar a los niños bastante afectados por el motivo solo de la propia fiebre. ¿Y cuándo aparecen las lesiones en la piel? Pues aproximadamente entre las primeras 12 o 72 horas de aparición de los síntomas generales que os acabo de contar, de la fiebre, el dolor de garganta, el dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, etc., es cuando aparecen las lesiones en la piel. Son unas lesiones bastante características, que no son manchas, sino que nosotros las denominamos pápulas, es decir, son lesiones sobrelevadas, son lesiones palpables, que dan aspecto a la piel como de papel de lija o de piel de gallina, pero de aspecto rojizo, de un color rojizo intenso, y de ahí viene su nombre. La fiebre escarlata o la escarlatina viene de ahí, del color escarlata, del color rojizo, característico de estas lesiones. ¿Dónde se localizan? Normalmente suelen empezar en la zona de alrededor de la cara, respetando normalmente esta zona de aquí, el triángulo de la muerte que hablamos en el vídeo anterior, suele estar respetado en este tipo de infecciones, que clásicamente se denominaba facies de Filatov, era una cara característica que tenían estos niños porque tenían toda la afectación de la zona de los mofletes, pero respetando la zona más cercana a la boca y a la nariz. Eso en lo que respecta a la cara, también aparecen en la zona de alrededor del cuello y luego se extienden a nivel del tórax superior, a nivel de la espalda y se extienden progresivamente a medida que van pasando los días al resto del cuerpo y se llenan de estas lesiones. A veces incluso pueden coger pues toda la superficie corporal. ¿Y cuánto suelen durar? Pues normalmente el cuadro de faringitis y fiebre suele durar entre 3, 4 o 5 días y las lesiones en la piel pueden incluso durar más tiempo después de la desaparición de la fiebre. Incluso cuando desaparecen estas lesiones en la piel pueden dejar una pequeña descamación que nos recuerda cuando nos quemamos la piel por el sol. O sea, hay que mantener las medidas de hidratación adecuada de la piel con las cremas habituales en el caso de que esto ocurra. Estas lesiones en la piel a veces no producen ningún síntoma, es decir, ni siquiera pican, y en otras ocasiones sí que pueden ser un poco pruriginosas, producir un poco de picor, y ahí hay que extremar un poco las medidas de hidratación de la piel que acabamos de comentar. Dentro de las particularidades que tiene este tipo de exantema, este tipo de lesiones en la piel, nos encontramos con que pueden aparecer una serie de líneas en las zonas de las flexuras, normalmente en las zonas de la ingle, en las zonas de las flexuras axilares, en las zonas de las flexuras de la zona del pliegue del codo, pues pueden aparecer este tipo de lesiones que nosotros llamamos líneas de Pastia. También os pongo unas imágenes para que las podáis ver y distinguirlas de lo que sería una lesión de otro tipo. Y en la boca, que nos encontramos, en la boca y en la lengua sobre todo, nos encontramos la aparición de una lengua de aspecto blanquecino que progresivamente evoluciona a lo que nosotros llamamos lengua aframbuesada, que tiene características pues de lo que recuerda a la lengua con aspecto de la piel de esa fruta, de la frambuesa, ¿no? Normalmente empieza con unas lesiones en la superficie de la lengua, pues más bien de color blanquecino, pero que luego progresivamente, por la hipertrofia de las papilas de la propia lengua, pues se pueden ver como unos puntitos rojizos más intensos, que también os pongo, como veis, unas imágenes para que veáis cómo pueden llegar a ser. ¿Cómo es el diagnóstico de la infección? Bueno, pues normalmente el diagnóstico de la infección se basa mucho en la sospecha clínica, es decir, siempre tiene que ser valorada lógicamente por un pediatra, y ante la aparición de lesiones en la piel en un niño con una faringitis, con exudados en las amígdalas, lesiones en la piel características que sugieren una escarlatina, que nosotros llamamos exantema escarlatiniforme, es decir, ya nos recuerda a la escarlatina, pues tenemos la inflamación de la garganta, ganglios en los lados del cuello, la aparición del cuadro febril, etcétera. Todo esto nos hace pensar en una escarlatina. Y sí que hay pruebas diagnósticas que nos permitan ayudar a definir si el diagnóstico es ese o se parecía a ese y luego finalmente no lo era. En muchísimos sitios, en muchísimos hospitales, en algunos centros de salud, disponemos actualmente para el diagnóstico de esta infección de dos tipos de pruebas, las más habituales. Lo normal es el test rápido, que es una prueba que, como su propio nombre indica, en el plazo de 10, 15, 20 minutos se puede saber si estamos infectados por esta bacteria, por este estreptococo, que por cierto no lo he dicho, se trata del Streptococcus pyogenes, es un estreptococo betamolítico del grupo A y que produce una toxina que es lo que hace daño a la piel y que produce esa inflamación característica en la piel, es decir, es una toxina que tiene esa avidez en particular por la piel y que produce daño a ese nivel. Y que también esa toxina puede producir daño a otros niveles, como ahora vamos a comentar. Pero bueno, en lo que estaba.
La prueba diagnóstica con el test rápido del estreptococo nos permite distinguir si se trataba de un cuadro infeccioso vírico con faringitis asociada o de verdad teníamos una faringitis por estreptococo y las lesiones que nos han aparecido en la piel del niño pues son causadas por esta bacteria y lo que tenemos delante es una escarlatina. También dentro de las pruebas diagnósticas se puede hacer un cultivo faríngeo. En el caso de que den resultados negativos la prueba del test rápido se puede confirmar ante la sospecha clínica pues haciendo un test por medio de cultivo faríngeo. Lo que pasa que es verdad que tarda más días, tarda entre 3 a 5 días y esto puede suponer un retraso en el diagnóstico, un retraso en el tratamiento y casi siempre pues ante la sospecha clínica pues es mejor empezar muchas veces el tratamiento sin ni siquiera confirmación de ese tipo de pruebas. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento de la escarlatina? ¿Tiene tratamiento de esta infección? En este caso sí, no es una infección vírica, sino que es una infección bacteriana, así que el tratamiento es con antibióticos. Hay distintos tipos de pautas de tratamiento antibiótico. Hay pautas las más habituales, normalmente con penicilina o en algunos casos con amoxicilina, que se suelen mantener durante 10 días. En otros casos, tanto en niños alérgicos como en niños que no toleren bien la penicilina o la amoxicilina, porque normalmente ya hemos dicho este cuadro cursa con vómitos asociados y es frecuente que puedan vomitarlos, o porque no les gusta el sabor de la penicilina o de la amoxicilina y podamos probar otro tipo de antibióticos. Los más comunes y los que más utilizamos, normalmente la clindamicina, la citromicina o la claritromicina, aunque no son de elección inicial, para estos pacientes que puedan ser alérgicos, pues puede utilizarse en estos casos en particular. ¿Qué otro tratamiento debemos hacer? Pues garantizar una buena hidratación del niño, primero la suya propia, que beba muchos líquidos, como siempre decimos en cuadros infecciosos febriles es importante que beba muchos líquidos, que coman lo que les vaya apeteciendo. También tenemos que mantener una buena hidratación pero de la piel, porque estas lesiones, como he dicho muchas veces, después de la evolución natural de la enfermedad, pasados unos 4, 5, 6 días, puede empezar con una descamación y es importante mantener la piel bien hidratada con las cremas habituales comunes y que hemos utilizado para cualquier tipo de sequedad en la piel, vale cualquiera. Si aparece mucho picor, pues en el caso que aparezca mucho picor podemos utilizar los antihistamínicos. Cuando no aparece picor, pues ni siquiera hace falta porque el antihistamínico normalmente no va a bajar la inflamación que aparece en la piel, lo que va a hacer es tratar solo el síntoma picor. Y respecto a la fiebre que normalmente suele acompañarla, pues lógicamente con cualquiera de los antitérmicos convencionales, paracetamol o ibuprofeno, en España o en Estados Unidos, donde lo queráis comprar, bueno, pues es el tratamiento estándar de la fiebre de cualquier infección y que debemos mantener al niño cuando se encuentra mal y cuando se encuentra afectado con fiebre alta, pues con una temperatura razonablemente controlada para que se encuentre mejor. Y además nos sirve para tratar los síntomas como el quebrantamiento general que suelen tener, el dolor de cabeza, el dolor abdominal. Estos analgésicos suelen venir bastante bien porque no solo tratan la fiebre, sino que tratan estos otros síntomas para que el niño se encuentre mejor. Las complicaciones que aparecen en la escarlatina son relativamente infrecuentes. Antiguamente, y como decía al principio, en estos libros y novelas clásicas, pues tenían una evolución fatal en algunos casos, pero es verdad que hoy en nuestro medio tienen un curso relativamente benigno y las complicaciones, aunque puede aparecer inflamación a nivel de los riñones, que nosotros llamamos glomerulonefritis, pueden aparecer fiebre reumática con afectación de las válvulas cardíacas y otras complicaciones a nivel local como otitis, mastoiditis, etcétera. Esas inflamaciones a nivel local pues pueden comprometer un poco más el estado del niño, pero que en general y en nuestro medio son las menos habituales. Por lo tanto, y en general tiene un buen pronóstico, la evolución es buena y favorable y no nos tenemos que asustar por mucho que salga en el libro de Mujercitas en lo que el viento se llevó o hayamos oído hablar de esta infección dentro de un contexto antiguo y rodeado de ese halo de peligrosidad que clásicamente tenían. Halo de peligrosidad. Bueno, ya habéis conocido lo que es la escarlatina, lo que es la segunda enfermedad exantimática de los niños, ya conocéis la sexta enfermedad, ya conocéis la segunda enfermedad. Iremos hablando alguna vez, ya que veo que os gustan, como digo, los vídeos de fiebre y manchitas, pues alguna otra por ahí nos queda todavía, así que hablaremos en futuros vídeos de este tipo de lesiones en la piel, que además a mí me encantan. A mí como pediatra siempre me suponen un reto para el diagnóstico de estas enfermedades, porque no siempre es tan fácil de diagnosticar, y las lesiones en la piel, primero por lo que preocupan a los padres y segundo por el reto diagnóstico que nos supone muchas veces a los pediatras, pues me parece una patología, la verdad es que bastante interesante. Me alegro que os haya gustado a vosotros también. Y nada más, muchísimas gracias, vuelvo a decir, por las visualizaciones de los vídeos anteriores, muchísimas gracias por la visualización de este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal y nos vemos pronto en un nuevo vídeo del Club de la Fiebre.